Espíritu de Dios, porque Él está aquí. Amén. Fuerte. Vamos a dárselo fuerte al Señor. Tome asiento. ¿Cuántos vinieron contentos a la casa del Señor? ¿Cuántos vinieron tristes? Porque no todos venimos contentos, a veces venimos tristes. Amén. Pero el Señor nos liberará de toda tristeza y nos dará su aceite de óleo de alegría. Y los que vinieron tristes saldrán alegres. ¿Cuántos lo creen? Sí, amén. Los que vinieron tristes saldrán alegres. Porque nosotros debemos salir alegres de la presencia de Dios, gozosos de la presencia de Dios. Amén. Ahora, la clave para que eso pase es que usted tenga total dependencia del Espíritu de Dios. Diga conmigo: yo dependo totalmente del Espíritu de Dios. Mira, yo quiero decirte algo. Yo no sé qué tú estás buscando, pero si tú estás buscando que Dios te resuelva algo, yo te puedo decir que necesitas entregárselo todo al Espíritu Santo. Si tú no estás buscando nada, tienes que entregárselo todo al Espíritu Santo, porque eso tampoco es normal. Tenemos que buscar la presencia, anhelo por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Y depender del Espíritu Santo. Diga conmigo: dependiendo del Espíritu Santo. Estos días, mientras caminaba, el Señor me ministró la fe. Amén. Y me hablaba de la fe. Y me llevó a la escritura, a Hebreos 11:1. Vamos a ir a Hebreos 11:1. Y me dijo: enséñale al pueblo la fe. Diga conmigo: la fe. Hoy Dios va a acomodar su fe. Porque muchas veces creemos que tenemos fe, pero lo que vivimos no es fe. Y la fe bíblica no es la fe del mundo. Entonces debemos aprender qué es la verdadera fe. Amén. Porque la iglesia del libro de los Hechos, que Dios está restaurando en estos tiempos, es una iglesia que estaba llena de fe. Una iglesia que modeló fe en Jesucristo. Amén. Diga conmigo: una iglesia que modela fe en Jesucristo. Entonces Dios está acomodando. Hay mucha gente que dice que tiene fe pero no tiene fe. Entonces Dios está acomodando la fe, porque la fe es una iglesia que modela la fe en Jesucristo. Amén. Entonces tú tienes que aprender lo que es fe para caminar en fe. Y cuando tú comienzas a caminar en fe, tú puedes discernir la gente que camina en fe. Porque la gente que camina en fe es la gente que vence al mundo. Porque la Biblia dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Entonces, si tú quieres caminar venciendo el mundo, tú tienes que unirte con gente que ande en fe. Porque cuando tú no caminas con gente que esté en fe, tú estás destinado a fracasar. Porque la gente que no tiene fe es una gente que se vuelve carga. Y la carga hunde, la carga entierra. Entonces, por eso la Biblia dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque para conquistar, para avanzar, para crecer, para acelerar, tú necesitas caminar con gente de fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, vamos a leerlo todo. ¿Qué es la fe según la Biblia? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Así que podemos decir, según Hebreos 11:1, que la fe es algo que se espera, no que se busca. Según Hebreo, la fe es algo que tú estás esperando. Diga conmigo: fe es esperar.
a que algo llegue. Diga conmigo, fe es esperar a que algo llegue. Yo no lo busco, Él llega. Lo que Dios prometió llega sin que lo busque, llega. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe es la llave para entrar a lo sobrenatural. Voy a decirte algo, porque tú tienes que aprender a diferenciar lo que es fe a lo que es obra tuya. Santo. Porque te voy a contar algo. Cuando la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, la Biblia no está hablando de tus obras, está hablando de las obras de Dios. La Biblia no está hablando de lo que tú haces, sino de lo que Dios hace. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Porque cuando no hay obras de Dios en tu vida es porque hay una fe muerta. Porque no se trata de tus obras, sino de las obras de Dios. La fe es la llave que abre la puerta de lo sobrenatural. O sea, la fe es la que abre la puerta de las cosas que tú no puedes hacer, que son imposibles para el hombre, pero que se vuelven posibles para Dios. Por eso las obras de fe que se te van a contar a ti en el cielo son las que Dios pudo hacer por medio de ti. Hay gente que en este día va a entrar a lo sobrenatural de Dios y que le va a dar lugar a Dios, que Dios se mueva para que haga obras de fe por medio de tu vida. La Biblia dice que son los que están esperando. ¿Qué están esperando? Lo que Dios prometió. Diga conmigo, la actitud de la fe es esperar lo que Dios prometió. No puedo ir porque es que estoy esperando lo que Dios me prometió. ¿Estás aquí? Dice la Biblia que José esperó 21 años lo que Dios le prometió. Porque era una obra que no la podía hacer José. Lo que Dios le prometió a José era algo imposible, por eso lo tenía que hacer Dios. Por eso cuando la Biblia habla que la fe sin obra es muerta, no está hablando de las obras que tú haces, sino de las obras que Dios va a hacer a través de ti. Tú tienes que entender en esta mañana, a Dios no le impresiona lo que tú puedas hacer. A Dios lo único que quiere es que tú le permitas hacer obras a través de tu vida. Por eso yo te declaro que a partir de hoy tú vas a comenzar a distinguir las obras que son de Dios y las obras que son tuyas. Hay cosas que son tuyas que cuando las vas a hacer el Espíritu te va a detener, porque te va a decir esto no califica para revelarse como una obra de Dios. Lo que dice que hay fe en ti es que Dios está haciendo obra, está abriendo el mar. ¿Acaso podía Moisés abrir el mar? No podía. Escúchame, comienza a notar lo que tú no has podido hacer nunca en tu vida y dale lugar al Espíritu Santo para que Él lo comience a hacer. Y esas son las obras que tú vas a contar como las obras de Dios. Pero si tú sigues en la iglesia haciendo lo que toda la vida has hecho, nada debe sorprenderte, porque esa obra no es de Dios. Porque lo que la Biblia dice, que Jesús dijo que lo que es imposible para Dios, para el hombre, es posible para Dios. Dios te trajo y tienes que darle lugar en tu vida a Dios para que Él comience a hacer lo que tú nunca has podido hacer, porque Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. No te conformes con lo que tú puedes hacer. La Biblia dice que la fe es esperar que suceda. Diga conmigo, es esperar
No importa cuánto tiempo yo tenga que esperar, pero fe es esperar que suceda lo que Dios me prometió. Amén. ¿Qué te prometió Dios? Sigue esperándolo. No corras a hacerlo, sigue esperándolo. Eso es fe. Por eso, escuche esto, usted tiene que distinguir entre lo que es fe y lo que no es fe. Porque escuche, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. Y eso es fe. La promesa de Dios es que iba a tener un hijo con Sara. Pero Sara no tenía fe. Así que hizo que Abraham tuviera un hijo con Agar. ¿Estás ahí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Sara? Diga conmigo, no esperó. Esta es la palabra que traigo en mi espíritu. No esperó. Por eso la Biblia dice en Santiago que la prueba está produciendo en ti paciencia, porque la paciencia va a hacer que la obra en ti esté completa. Y paciencia es esperar. Diga conmigo, esperar. Y esperar es no moverse de un lugar, de una posición en la que Dios nos puso y nos dio una palabra profética y nos dijo: no te muevas de allí. Porque escucha, esperar es que en el lugar donde Dios te dio la promesa, ahí tienes que esperar. Deme un amén. Cámbiame la música. El fondo no me gusta, me siento en un funeral. Y yo ando más viva. Aleluya. Porque donde hay fe hay vida. Y la Biblia dice que la fe es viva y es eficaz. Y yo traigo una fe hoy que va a ser eficaz para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, que te va a mover. Porque a partir de hoy no te vas a conformar con darle a Dios lo que toda la vida has hecho. A partir de hoy le vas a decir a Dios: ven a hacer conmigo lo que yo nunca he podido hacer. ¿Estás aquí? Aleluya. Diga conmigo, fe es esperar. Amén. Diga conmigo, fe es esperar. Tienes que quedarte en el lugar donde Dios te dio la promesa, en la posición de fe en la que creíste, y espera lo que Dios te dijo. No importa cuánto tiempo pase. Si Dios te dijo que si tú creías, tú y tu casa serías salva, quédate en esa posición creyendo que tú y tu casa serás salva. Aunque digan lo que digan, aunque vean lo que vean, a lo que hablen lo que hablen, tú y tu casa, tu descendencia será salva. Aunque falle, levántate de nuevo, ponte en la posición para esperar el tiempo que sea. Aleluya. ¿Qué fe? Diga conmigo, esperar. Entonces no cambies. Tú tienes que esperar. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? Yo no sé. Si Dios quiere que esperes 20 años, 10 años, 30. Eso es fe. Lo que te puedo decir es que si tu promesa es grande, entre más grande es la promesa, más se tiene que esperar. Dios no te hace esperar por cosas pequeñas. Dios te pone a esperar por cosas grandes. Así que si Dios te pone a esperar, entonces porque es muy grande lo que Dios va a hacer contigo. Pero espera. Cuando tú vas a la Biblia, nadie esperó. ¿Cuántos años esperó Abraham? 100 años. ¿Cuánto esperó? ¿Cuánto esperó Sara? 90 y pico. ¿Cuánto esperó Moisés? Dios lo llamó, el cumplimiento de Moisés vino a los 80 años. Pasó 40 en el desierto.
Por eso lo que Moisés hizo fue grande. Lo que Dios va a hacer en Chiriquí es grande. Pero está buscando gente que tenga fe para Él hacerlo. Gente que espere el tiempo que Dios considere para hacerlo. Amén, ¿estás aquí? Aleluya. Por eso, si tú vas desde Génesis hasta el final, todos los procesos de Dios tienen que ver con esperar. Pero nadie puede esperar si no tiene dependencia del Espíritu de Dios. ¿Estás aquí? Amén. Por eso tú tienes que aprender a darle toda tu vida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar en control de tu vida. El Espíritu Santo tiene que estar en control de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de todo tu ser, de tus deseos, de tu anhelo, de tu corazón a diario, mientras que tú esperas. Amén. Porque dice, la fe es la confianza de que algo sucederá y yo espero. El que no espera es porque no tiene confianza de que sucederá y no tiene fe. Pero el que espera es confianza de que si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Dios lo va a hacer. Y mientras que yo espero a Dios, Dios me sustenta. Mientras que yo espero a Dios, Dios me protege. Y mientras que yo espero a Dios, Dios me guarda. Y mientras que yo espero a Dios, Dios me enseña. Y mientras yo espero a Dios, Dios me forma. Y mientras que yo espero a Dios, Dios me desarrolla. Y mientras que yo espero a Dios, yo crezco. Y mientras que yo espero a Dios, Dios lo hará. Pero las obras sin fe no son las obras tuyas. Tú tienes que entender que la gente que está alrededor tuyo, para que crea a Dios, al Dios tuyo, tiene que ver las obras de Dios en ti. Aleluya. Aleluya. Cuando una persona viene y me dice, ay, fulanito va a la iglesia, sí, él siempre ha sido así, eso me preocupa. Porque Dios no te trajo a la iglesia para que tú sigas siendo como eres. Dios te trajo a la iglesia. No importa si fuiste bueno, fuiste malo, obediente, sumiso. No importa. Dios te trajo para mostrar obras de fe de Él a través de ti. Amén. Amén. ¿Estás aquí? ¿Estás listo para que Dios abra el mar en tu vida? Y que tu familia vea que Dios está abriendo el mar cuando tú pisas un lugar. Que tu gente vea que el mar se abrió cuando tú llegaste. Que cuando tú llegaste algo pasó, porque son las obras de Dios que están fluyendo a través de tu vida. ¿Estás aquí? Aleluya, ¿estás aquí? Yo vengo hoy a llevarte a un lugar espiritual donde le vas a permitir a Dios hacer las cosas imposibles que no. Dice la Biblia, escucha esto, que Dios toma de lo débil para mostrar su fuerza. Así que no puedes seguir siendo débil. Dios va a mostrar su fuerza a través de ti. Para que la gente que no creía crea que Dios es verdad, que Dios es real, porque tú no hacías eso, pero ahora Dios lo va a hacer a través de ti. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo estoy lista para que Dios haga cosas nuevas a través de mí. Amén. Pero hay que esperar. No cambies la promesa de Dios por un plato de lentejas, porque los platos de lentejas no impresionan a nadie. Dile, Dios, yo estoy esperando tus promesas en mí. Amén. Dijiste que de los vil del mundo, los débiles, tomaste para avergonzar a los sabios, y yo todavía no estoy impresionando a nadie. Así que, heme aquí, Señor, yo me rindo para que hagas obras poderosas.
que muestren, escucha esto, la obra poderosa de Dios a través de ti va a mostrar tu fe en Dios, pero en realidad es la fe de Dios en ti. Porque la fe sin obras es muerta. Amén. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, a sembradores pues, se te demanda rendición, dependencia del Espíritu Santo. Porque voy a decirte algo, pero no te enojes. Que hayas conseguido trabajo cuando viniste aquí, sin venir aquí, Dios lo podía hacer. Dios viene a desarrollarte tu fe para que aquellas cosas que han sido imposibles para ti ya no sean más imposibles y tú comiences a creer en el poder de Dios. ¿Estás aquí? En el poder de Dios. Diga conmigo, voy a creer en el poder de Dios. Amén. Porque Jesús lo dijo, que lo que era imposible para nosotros era posible para Dios. Amén. Así que si hay gente en tu familia que nunca ha cambiado, tú tienes que comenzar a rendirle eso a Dios. Esa familia que nunca ha cambiado, que nunca ha transformado, que sea lo que sea que tú quieres que cambie, porque el poder de Dios va a manifestar que está cambiando. Esa gente que dice que nunca va a cambiar por el poder de Dios. Deja que Dios fluya y los cambie Dios. Amén, está aquí, deja que Dios entre, invítalo. Yo estoy esperando, Señor, que tú lo hagas, porque es el poder de Dios que la promesa es que Dios lo va a hacer, no que tú lo ibas a hacer, sino que Dios lo iba a hacer. Amén. Por eso tú tienes que depender de todo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a hacer las obras que Jesús hacía en la tierra, a continuar su ministerio para que la gente creyera en Dios. Amén. Diga conmigo, Espíritu Santo, a partir de hoy voy a depender de ti. Porque yo quiero que se muestren tus maravillas. Por eso no puedes tomar liviana la fe. La fe es la llave para abrir y entrar a lo sobrenatural. Amén. Diga conmigo, la fe es la llave para entrar a lo sobrenatural, a tener una vida fuera de lo natural. La fe es la llave para entrar a una dimensión. Así que toma la fe ahora que Dios te dio y úsala para entrar a una vida sobrenatural, donde las cosas que no has podido hacer comiencen a ocurrir por el poder de Dios. El poder es de Dios y Dios la hace, pero tú tienes la llave, que es la fe. ¿Estás aquí? Tú tienes la llave, que es la fe, y usa la fe para entrar a lo sobrenatural y comienza a vivir una vida sobrenatural, porque le das lugar al poder de Dios fluyendo para glorificarse. Amén. Entonces, para que las cosas cambien, para que las cosas pasen, las cosas suceden en nuestra vida que no sucedían antes, porque tú le diste lugar por la fe a Dios para que Él lo hiciera. Si no, nada puede cambiar. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 4 del 1 al 7. Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Qué es la fe? Es esperar. Diga conmigo, es esperar que lo que Dios prometió suceda. Esperar que venga lo que Dios dice. Yo estoy esperando que llegue. Yo estoy esperando que llegue. Amén. Yo estoy esperando que llegue la promesa de Dios. Amén. Entonces, en Segunda de Reyes vamos a ver la historia de Eliseo. De Eliseo. Pero algo me sorprendió de Eliseo, y es que cuando Eliseo recibió la doble porción, toda la vida de Eliseo fue sobrenatural.
Así que entra en el espíritu a esta dimensión que anduvo Eliseo, para que tú también comiences a andar en una vida sobrenatural. Porque cuando la persona camina en una vida sobrenatural, ya no tiene quejas. Y todo lo que hizo, le conté 12 milagros a Eliseo en unos cuantos capítulos. 12 milagros. Eliseo, tú tienes que saber que cuando tú vienes al reino, tú vienes para vivir una vida sobrenatural, no religión, no pasividad, no pereza, no vienes para vivir lo mismo. Tú vienes para comenzar a caminar sobre las aguas y a vivir una vida sobrenatural, porque esa es la unción que hemos recibido. Para vivir una vida sobrenatural. Cuando tú vives una vida sobrenatural, tú estás listo para ir a predicar. Ahora tú tienes que entender, escucha esto, que vivir una vida sobrenatural es caminar en fe. Y eso es lo que Dios está buscando. Gente que camine en fe. No gente que camine naturalmente y hable de fe que no vive. ¿Estás aquí? Deja que Dios entre a tu casa hoy. Ahí todo tiene que cambiar. Amén. Entonces la Biblia dice en 2 de Reyes 4, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, era miembro del grupo del profeta, así que era un profeta. Quien te servía ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en la jarra el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían la jarra y ella las llenaba una tras otra, y pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más jarra, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. Diga: Espíritu de Dios, yo alabo tu nombre, te doy gracias, te adoro como persona, porque tú eres Dios, Espíritu Santo, y te doy gracias por compartir con nosotros tu aceite. La Biblia dice que aceite es representación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es aceite, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo es Dios y es una persona que de él emana aceite. Y como de él emana aceite, él por eso nos da su aceite. Amén. No es que el Espíritu Santo sea aceite, o el aceite puede representar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es una persona, es Dios, que de él emana un aceite que es llamado desde el Antiguo Testamento el aceite de la santa unción. Amén. ¿Estás aquí? Que es santo ese aceite, porque ese aceite es poderoso para podrir yugos, para romper cadenas, para podrir maldiciones generacionales ancestrales, para podrir yugos y para podrir esclavitud. Entonces, esta mujer,
cuando tú vas a la vida de Elías, Elías hizo 12 milagros sobrenaturalmente, así contadito, después que recibe la santa unción. Entonces, el manto de Elías. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué este hombre es más? Yo creo que hay más milagros en este hombre que en Elías. Elías vivió un tiempo de guerra, un tiempo difícil con Jezabel y Acab, pero cuando Eliseo toma el manto, la Biblia dice que él pidió un manto de doble unción. Diga conmigo, un manto de doble unción. Y no es que hay dos Espíritus Santos, amén. No es que hay dos Espíritus Santos, porque Espíritu Santo solamente hay uno. Lo que quiere decir la doble unción es que Eliseo tuvo doble relación con el Espíritu Santo que la que tuvo Elías. Dale un aplauso al Señor. Entonces, quiere decir que él tuvo, escucha esto, como el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es infinito, dice la Biblia. Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Así que Él es todopoderoso y no ha habido nadie, solo Cristo, que ha conocido las cosas del Padre. Y el Espíritu Santo viene a revelarnos, dice Deuteronomio 31, las cosas que el Padre quiere que nos revele. Por eso Eliseo tenía una doble unción, una doble porción de Elías. Esto quiere decir que él llegó en una dimensión doble a la que llegó Elías. Así que cuando hablamos de doble porción o hablamos de doble dimensión, estamos hablando de una relación mayor con el Espíritu Santo, de la cual emanó más aceite, más unción sobre nuestras vidas, que nos permitió caminar, que le permitió a Eliseo caminar en más milagros. Yo estuviera ya gritando, yo creo que este mensaje no era para usted. Denle un aplauso al Espíritu Santo. O sea que cuando tú caminas en milagro, esto habla de tu nivel de fe. Esto habla que Eliseo tenía una fe sobrenatural mayor que la de Elías, que hizo doble del todo de lo que hizo Elías. Elías venció a Jezabel, pues Eliseo también. Así que por eso tú ves tantos milagros en la vida de Eliseo, porque así mismo era su nivel de fe para tener relación con el Espíritu Santo y moverse en lo sobrenatural. ¿Estás aquí? O sea, escúcheme esto, lo que le voy a decir. La fe de la Biblia, el poder sobrenatural de Dios requiere fe de la Biblia. Por eso tú tienes que saber que tú vas a ser probado en fe. Si tú quieres que tus hijos cambien, que tus hijos salgan, que tu casa cambie, que tu descendencia cambie, tú tienes que saber que tú tienes que tener fe de la Biblia. No cualquier fe, no la fe de la religión, es la fe que hace que cosas sobrenaturales ocurran. Diga conmigo, cosas sobrenaturales ocurran. Si tú nunca has deseado que algo cambie, yo oro hoy para que comiences a desear que algo cambie. Porque cuando yo no quiero que algo cambie, es una señal de que en mí hay un problema de fe. Cuando yo estoy conforme con lo que tengo, y cuando yo justifico lo que tengo, quiere decir que yo no tengo fe para entrar a lo sobrenatural. Yo le doy gracias a Dios por lo que me ha dado hoy, pero quiero fe para ir a una dimensión mayor y cosas sobrenaturales mayores que esta Él puede hacer. Entonces, para caminar en milagros sobrenaturales se requiere fe. Amén. Por eso vemos a Eliseo haciendo tantos milagros
poderosos, sobrenaturales, porque él caminaba con fe, y la fe es la que hace que lo imposible sea posible. La fe es lo que hace que ocurra, pero primero tú tienes que demostrarle a Dios que tú tienes fe y que tú estás esperando su promesa. Y no me voy a mover de aquí porque estoy esperando, porque yo tengo fe en ti. Entonces, cuando tú comienzas a esperar la promesa de Dios, es cuando el poder sobrenatural se comienza a liberar. Si tú no le crees a Dios, si tú no crees lo que Dios dice, si tú no crees lo que Dios ha dicho, si tú no crees lo que la palabra dice, tú no vas a esperar lo sobrenatural. Pero cuando tú comienzas a creer lo que Dios dice, tú comienzas a moverte en una dimensión sobrenatural y lo imposible se vuelve posible. Así que yo profetizo que tú vas en este 2026, vas a caminar en una dimensión sobrenatural. ¿Qué te hubieran dicho si tú vienes y dices: pastora, es que tengo una deuda y no sé cómo pagarla? ¿Qué usted espera que le digan? Mira, anda, mete papeles que allá en la hidroeléctrica tal están pagando bien para que pague tus deudas. Pero cuando tú te encuentras con un Eliseo, un hombre y una mujer de fe, ellos saben que el reino no se mueve como el mundo se mueve. Y ese es el problema de la iglesia, porque el reino no se mueve con el mundo porque son enemigos. El sistema del reino no es el sistema del mundo. En el mundo la gente, para pagar la deuda, necesita 2 trabajos, 3 trabajos y trabajar el domingo para pagar los préstamos, para pagar la deuda y que me quede plata para comprarme ropa. Ese es el sistema del mundo. Pero el sistema del reino y de fe es diferente. Esta mujer se le iban a llevar los 2 hijos esclavos. Esta mujer, y cuando tú quieres buscar el sistema del mundo para pagar tus deudas, quiere decir que tú estás muy naturalizado, muy carnal, y no hay nada de fe en ti. Porque la Biblia dice que esta mujer se acercó a Eliseo y le dijo: mira, Eliseo, tengo un problema, mi esposo dejó una deuda y para ese tiempo no había seguro que cancelara la deuda, y vinieron a cobrarme, y en ese tiempo se llevaban a los hijos esclavos para trabajar, para pagar la deuda de los padres. Así que esta mujer le cuenta a Eliseo, y Eliseo dice: ¿y qué quieres que yo te diga? Seguro esta mujer pensaba que Eliseo ¿qué tienes? Aceite. Bueno, a tortilla y vende. ¿Qué dijo Eliseo? Vamos a buscar el versículo. No, vamos ¿a qué le dijo primero? Regresa al 1. Dice: cierto día, mi esposo te al 2. Aleluya. Versículo 2. ¿Cómo puedo ayudarte? No tengo nada, solo aceite. El 3. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y al vecino. Esto es importante en esta revelación. Esto es importante en esta revelación. Pídele a tus amigos. Mire que Eliseo no oró para cancelar la deuda. Y yo estoy segura que él podía hacerlo. Él no oró para cancelar la deuda, ni para que Dios le proveyera. Él le dijo: haz esto. Porque Dios hace milagros sin que tú hagas nada. Pero va a llegar el día, te lo digo por experiencia, que Dios no te quiere hacer milagros. Dios quiere que tú seas un milagro. Por eso hay gente que se decepciona y se va de la iglesia cuando ya no ve a Dios haciéndole las cosas. Porque están tan acostumbrados que le hagan las cosas, y como ya Dios dejó de hacérselas, quieren buscar a alguien que se las haga, porque no han entendido que ahora le toca a ellos convertirse en una vasija de unción. Entonces la Biblia dice:
que Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Escucha esto: las vasijas en la Biblia representa gente. Tú tienes que entender esto, porque esto es poderoso. Representa gente, amigos, vecinos, gente que está en tu entorno, gente que está alrededor tuyo. Representan esas vasijas, porque la Biblia dice que nosotros somos como vasijas de Dios. Entonces dice: pídele que te preste todo lo que pueda. Entonces vamos, sigue. Ella no era muy buena relacionándose. No era muy buena vecina, porque se le acabaron rápido las jarras y las vasijas. Pero gloria a Dios que le alcanzó para pagarse. Por eso tú tienes que cuidar los vecinos, las amistades. Tú tienes que cuidar la gente con la que te relacionas, porque la unción que tú portas le va a caer a ellos. ¿Estás aquí? Hay gente que no le importa el hermano, la amiga, el vecino, los hermanos en la fe, pero la familia, la casa, y los menosprecian porque tal vez no tienen el don que ellos tienen, pero ellos son vasijas. Que el aceite que te está multiplicando en ti le va a caer a ellos, y tú vas a necesitar ese aceite, porque ellos te van a poder defender, porque a ellos le cayó el aceite, porque ellos te van a poder proveer, porque a ellos le cayó el aceite, porque ellos te van a poder salir delante de ti, porque a ellos le cayó el aceite. Me cayó el aceite. Así que cuida las vasijas, porque esa vasija va a ayudarte a contener el aceite que Dios deposite en ti para multiplicarlo. Así que si te gusta andar solo, ten cuidado. Y si te gusta andar con gente no ungida, ten cuidado. Pero el aceite se está multiplicando y está cayendo en las vasijas de los que están contigo. Mira lo que dice la Biblia. Le dijo: y luego ve a tu casa con tus hijos y diga conmigo, y cierra la puerta. ¿Qué hace el mundo para pagar deuda? Coge al mundo. ¿Qué hace el profeta para pagar la deuda? Ve y enciérrate. Ve y enciérrate. Ay, yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Yo no sé a quién le mandaron este mensaje. Escúchame lo que te voy a decir. Esto lo recibo del Espíritu. Entre más te vas al mundo a buscar trabajo, yo te aseguro que la deuda se multiplica. Lo único que detiene la deuda es la unción. Usted se va a trabajar y a usted no le alcanza la plata. Usted trabaja más y no le alcanza. Usted trabaja más y se la gasta más. Usted se endeuda más. Cuando usted coge para el mundo, la deuda se agranda. Pero el profeta le dijo: ve y enciérrate, cierra la puerta. Diga conmigo, donde la gente no le gusta estar. Porque el diablo sabe cómo hacer para que tú no te muevas en lo sobrenatural. Y le dijo: cierra la puerta. Diga conmigo, entra a tu casa con tu familia y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite que tenía. Ella tenía un aceite, una cantidad, una botella. Así que ella cogió el aceite y lo vertió en todas las jarras, su porción que tenía. Tú sabes, cuando tú oras por la gente de tu casa, tu familia, a ellos le está cayendo aceite. Porque cuando tú vas a Jesucristo y a sus enseñanzas, Él dice: entra a tu habitación y ora a tu Padre, que todo lo ve en el cielo, y cierra la puerta. O sea, escúchame lo que te voy a decir. La unción se multiplica cuando tú cierras la puerta. Porque mientras que la puerta esté abierta, el aceite se diluye. Amén. Entonces, por eso el Espíritu Santo
te va a poner en tu corazón a partir de hoy el deseo de estar encerrado. Escúchame esto. Escúchame. Dice la Biblia que cuando Eliseo vio a Elías, él le dijo: yo quiero ir contigo. Y Elías le dijo: deja todo y sígueme. ¿Por qué? Piensa. Dice la Biblia que Eliseo regresó, mató todos los animales, hizo fiesta, le dio a comer a todo el mundo, todo lo dejó y siguió a Elías. Porque la fe es esperar en Dios. La fe es esperar en Dios. Ya Eliseo no podía esperar en sus ganados, ni en su tierra. Ya no podía esperar en lo que él hacía. La fe es esperar en Dios. Y eso abre lo sobrenatural. Porque cuando tú estás esperando en Dios y eres paciente y Dios llega, tu fe se va a desarrollar para cosas más grandes. Porque aprendiste que Dios llega nunca tarde, llega a tiempo. Y que Dios trae lo que necesita. Y Dios te da lo que necesita. Y te sustenta con lo que necesita. Y que Dios es tu proveedor. ¡Aleluya! Porque acuérdate que Dios vino a hacer lo que tú no podías hacer. Amén. ¿Estás aquí? Así que dice, y le dijo: ponlas a un lado y llénalas. Y quédese encerrado, porque la unción necesita estar en reposo para multiplicarse. Porque la unción, cuando se multiplica, ella comienza a pudrir yugo. Porque la deuda es un yugo, la esclavitud es un yugo, las cosas de este mundo son yugo que te esclavizan para no escuchar revelación de Dios. ¿Estás aquí? Entonces, cuando tú no escuchas la revelación del Espíritu Santo, tú no puedes ver las obras de Dios en tu vida. Porque dice la Biblia que una palabra basta para sanar, para libertar. Lo que necesitan tus hijos es una palabra. Lo que necesita tu casa es una palabra. Lo que necesita tu familia es una palabra. Lo que tú necesitas es una palabra, pero revelada al Espíritu. Y esa palabra viene cuando tú comienzas a caminar por fe. Diga conmigo: por fe. ¿Estás aquí? Entonces la Biblia dice que Eliseo le dijo: entra, toma las vasijas, llénalas. ¿Y qué le dijo? Y cuando se llenen esas vasijas, o sea que hay un nivel de la unción que cuando toma ese nivel en tu vida o en nuestras vidas, el nivel de la unción, cosas sobrenaturales van a comenzar a pasar. Lo primero que hizo la unción, escúchame, y esto yo espero que tú lo recibas por fe. Lo primero que hace la unción es liberarte de toda esclavitud. Lo primero que, escúchame, lo primero que hace la unción es liberarte de todo yugo. Lo primero que comienza a hacer la unción es liberarte de toda área en tu vida que está esclava, que está adicta, que está cautiva, que está enyuntada con el diablo, donde Dios no pueda fluir. Entonces Eliseo le dijo: mira, paga la deuda, págale a los acreedores. Amén. No por el trabajo que ella hiciera, sino ¿por qué? Por la unción. Amén. ¿Estás aquí? La Biblia dice que él le dijo: paga la deuda y escucha, y vive con lo que queda el resto de tu vida y la de tus hijos. Amén. O sea que la fe te lleva al pueblo de Dios a vivir por la unción. A ti te tiene que sustentar la unción. A ti te tiene que cuidar la unción, proteger la unción, proveer la unción. Amén. ¿Estás aquí? Ahora, vivir por la unción o que la unción te sustente
y te mantenga es contrario al mundo, porque el mundo espera. Usted escucha, en el mundo usted va a un entrenamiento. Escucha esto. La Biblia dice que cuando le vinieron a cobrar los impuestos del gobierno a Jesús usó la fe y buscó el recurso para pagar el impuesto de él y de Pedro de manera sobrenatural. Si usted va a una conferencia de gente aún cristiana, te dicen, te voy a enseñar a tener el primer millón. Pero Jesús le mandó a sus discípulos a dejarlo todo. Y a depender de la unción. Por eso escúchame esto, lo que te voy a decir. Toda nuestra vida tiene que estar en manos del Espíritu Santo. Nuestra casa, nuestra finanza, tu salario, tu trabajo, tu profesión, todo tiene que estar en manos de la unción para que no te controle a ti. Porque todo lo tiene que controlar el Espíritu de Dios. Entonces, la Escritura dice que por eso tú todo se lo tienes que entregar al Espíritu Santo. Porque cuando vamos a la vida de Jesús, la Escritura dice que Jesús le dijo a Pedro, busca allá en el pez para pagar. Jesús no dijo, ve al banco general, te giro un cheque, cámbialo y págalo. Giro un Yapi, giro un ACH. No, era sobrenatural. Escúchame esto. Diga conmigo, sobrenatural. Porque aún eso, pagar la deuda de esta manera, habla de un Dios poderoso, de un Dios sobrenatural que tiene cuidado de las viudas, que tiene cuidado del pobre, que tiene el cuidado de la huérfana. Así que si Dios es capaz de proveer y sustentar a la viuda, al huérfano y al pobre, Dios es capaz de sustentar a su pueblo. ¿Por qué el pueblo de Dios no se mueve de manera sobrenatural? ¿Por qué? Porque está dependiendo de los sistemas del mundo y no de Dios. ¿Está aquí? Porque está dependiendo de las formas del mundo y no de Dios. Y porque hay una iglesia que ama a Dios, le quiere servir a Dios, pero quiere que Dios le acepte las cosas del mundo, los métodos del mundo. Por eso no hay cambio, por eso sus hijos no cambian, por eso su casa no cambia, su familia no cambia, nadie está cambiando. Pero donde hay un hombre y una mujer de fe que está viviendo y dependiendo de Dios, milagros sobrenaturales comienzan a ocurrir. Amén. ¿Estás aquí? Por eso tienes que depender de Dios en todo. Por eso este hombre hizo tantos milagros de fe. El aceite de la viuda, después le hizo 3, 4 milagros a la tsunamita. Dios hizo ese milagro a la tsunamita. Esta tsunamita le dice, ven Eliseo, tú eres profeta. Le dice al esposo, vamos a atenderlo, vamos a hacer un cuarto y vamos a traerlo a la casa. Y lo recibió y el profeta le dijo, ¿qué tú quieres? Los hombres y las mujeres de fe, cuando alguien se le acerca, le pregunta, ¿qué necesitas que voy a declarar y profetizar que va a pasar? Entonces, eso es fe. Así que dile al que está al lado, deja de vivir tu vida natural. Comienza a vivir una vida sobrenatural si de verdad tienes fe. Amén. Si tienes fe, vas a vivir una vida sobrenatural. Entonces la Biblia dice, escucha esto, que ella le dijo, ella no sabía ni qué pedir. Y Eliseo le dijo, bueno, para esta fecha, el otro año, tú vas a abrazar un hijo. Y para ese año, a esa fecha, la tsunamita abrazó un hijo, que luego se le murió. Así que esa mujer, ya ella era una vasija de Eliseo, así que ya ella tenía aceite. Así que ella se fue
donde Eliseo y le dijo: hey, el que me diste se murió, ¿para qué me lo diste? Para quitármelo después. Y entró ahí en el desafío de fe. La escritura dice que Eliseo fue allá, mandó a su ayudante, pero Eliseo fue donde esta mujer y dice que tomó el niño en el mismo cuarto que él le había preparado, y el niño resucitó y ella se lo entregó. Y Eliseo continuó haciendo milagros. Dice la escritura, escuche, que venía una hambre y Eliseo le dijo a esta mujer: mira, viene un hambre en tu tierra, así que vete. ¿Estás aquí? Cuando tú eres amigo de la unción, Dios te va a prevenir de todo. Y la mujer agarró y se fueron, pero dice que 7 años después, cuando el hambre pasó, ella regresó y le dijo al rey: mira, estas tierras son mías, dámelas. Y el rey se las regresó. Y Eliseo siguió haciendo milagros. Dice la escritura que él hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Alimentó a 100 personas con un pedazo de pan. Antes de que Jesús hiciera ese milagro, Eliseo había hecho ese milagro. Y si Jesús es el autor de la fe, quiere decir que el nivel de fe o el nivel de vida del pueblo de Dios debe ser este. ¿Eso ya no te gustó? Porque dijo que las obras que yo hice, ustedes las harán y aún mayores. Pero para tú caminar en obras sobrenaturales, tú necesitas tener fe, esperar en Dios. No, pero es que mira, es que no puedo, tengo que salir a vender chicha porque tengo que pagar esta deuda. No, yo me voy a encerrar y voy a creerle a Dios. Yo tengo que pagar esta deuda, yo me voy a encerrar y yo voy a orar a Dios y voy a multiplicar la unción en el nombre de Jesús. Y voy a ver cómo esta deuda se va a podrir por causa de la unción. Y voy a comenzar a creer a Dios. No, pastora, no puedo ir a la iglesia porque tuve que conseguirme 3 trabajos para pagar la deuda. Pastora, ya no puedo servir porque tuve que conseguirme 3 trabajos para mantener mi familia. El profeta, el esposo de esta viuda, mientras vivía como profeta, mantenía la casa y mantenía a los acreedores. Pero como la esposa y los hijos eran vasijas, entonces cuando él murió, había quedado aceite en esa vasija. Así que el aceite que quedó en esa vasija, Dios tuvo la posibilidad de multiplicarla para ayudarlo, porque había alguien que estaba produciendo aceite en ese lugar. ¿Estás aquí? ¿Cómo se paga la deuda? Voy a hacer un negocio. Voy a buscarme 3 trabajos. Ya no voy a poder leer la Biblia. Ya no voy a poder orar porque tengo que trabajar. Porque Dios dice que el que no trabaja no coma. Y usan ese texto bíblico. Pero ese texto bíblico es para los de la iglesia, los que están viviendo por fe. Porque hay gente que dice que vive por fe y entonces lo usan de excusa para no ir a trabajar porque están viviendo por fe, pero ni siquiera trabajan en la obra de Dios. Por eso este texto bíblico no era para todo el mundo, era para los que estaban dentro de la congregación. Mira, si tú no trabajas en la obra de Dios, no comes, porque el que no trabaja no come. Deme un amén. Porque hay gente que dice: voy a vivir por fe, no voy a trabajar, pero usted nunca lo ve en la obra de Dios. Usted no lo ve orando, usted no lo ve sirviendo, usted no ve buscando las almas, usted no ve hablándole a nadie de Cristo. ¿Por qué? Porque está viviendo por fe. Pero Pablo dijo a la iglesia: el que no trabaja no come. Amén. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? O sea, por eso tú tienes que tener claro qué es vivir por fe, depender de Dios. Amén. Pero como yo dependo de Dios,
Y Dios es mi sustentador, el que me suple, el que me sustenta, el que me provee. Entonces yo por eso yo le dedico mi tiempo a Dios, porque Él me va a sustentar para trabajar por la obra de Dios. Dárselo fuerte al Señor. Eliseo hizo un milagro de la comida. Dijo: cocinen para los profetas, para la iglesia, y cojan de esa hierba, vamos a hacer una sopa de hierba. Y la hierba era venenosa. Así que tomó harina, hizo el milagro de convertir las aguas malas en aguas buenas. Hizo el milagro de la sanidad de Naamán. Milagros. O sea, cuando tú caminas por fe, escúchame lo que te voy a decir. Aquí nada más hay 12, porque la Biblia dice que todo lo que hizo Jesús no se escribió porque no caberían los libros en la tierra. En la vida de Eliseo también, nada más se escribieron estos, pero seguro que había mucho más. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía por fe. Y cuando la iglesia dice, oiga, cuando usted dice yo vivo por fe, usted no tiene ni idea de lo que usted está diciendo. Y la gente no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque la gente que dice que vive por fe son los primeros que van a ir a buscar 3 trabajos para pagar la deuda, porque no aguantan esperar que Dios traiga la provisión. No aguantan esperar que Dios traiga la solución, que Dios traiga el recurso, porque están tan desesperados por ellos ir, pero esa no es una obra de fe de Dios. Por eso tú tienes que entender lo que es una obra de fe de Dios. Y es hora que la iglesia se levante y se sacuda de lo que no es, para que entre en lo sobrenatural que es. ¿Estás aquí? Entonces dice que el milagro de la tropa aramea enemiga, vinieron a atacarlos, y dice la escritura que esta tropa aramea se fueron huyendo porque Dios hizo que ellos escucharan mucho ejército, pero no había nadie. Dios hizo un sonido. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios este sonido? Para que huyeran, pero no había nadie. Y para que se cumpliera la palabra profética de un hombre de fe llamado Eliseo, que había dicho que el precio de la comida iba a bajar. Así que era un milagro imposible de que ocurriera. Pero para que ocurriera ese milagro que había profetizado Eliseo, tuvieron que ser sitiados por los arameos. Así que como fueron sitiados por los arameos, ellos no podían salir a buscar comida. Así que el precio de la comida se disparó no sé cuántas veces más. Pero Eliseo dijo: no se preocupen, que esa comida va a bajar y en la puerta la van a comprar por menos precio. ¿Cómo va a ocurrir eso? Y ocurrió porque Dios hizo correr a todo el ejército arameo, lo hizo huir con un sonido de otro ejército que no existía. Y al irse el pueblo pudo ir a saquear todo el alimento y la comida que quedó en el campamento del arameo, por causa de un hombre que vivía por fe. Porque cuando un hombre y una mujer vive por fe, su declaración se vuelve sobrenatural y cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir. Amén. Diga conmigo, cosas sobrenaturales. Ahora escúchame esto: tú no puedes contaminar la vida sobrenatural con la vida natural. Depender de Dios, depender del Espíritu Santo, es depender del Espíritu Santo. No, yo no puedo decir que estoy dependiendo del mundo y que estoy dependiendo del Espíritu Santo. Perdóname. Diga conmigo, voy a depender del Espíritu Santo. Amén. Ya voy a depender del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hacía Eliseo, dice la escritura, que era sobrenatural, cosas imposibles. Y voy a hablar a tu corazón, porque tú no puedes seguir siendo el mismo cristiano. ¿Tú sabes por qué Dios permite que cosas difíciles pasen en tu vida? Para Él hacer obras.
¿Tú sabes por qué Él permite que vengan ataques a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos? Para Él manifestarse. Porque el mundo no conocería al Dios Todopoderoso, no lo conocería por las obras nuestras, solo lo conocen. Es más, hasta el día de hoy, al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, lo conocen porque abrió el mar Rojo. No porque era esclavo, no porque Israel era esclavo de Egipto. ¿Usted cree que Dios no sabía? Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Usted no cree que Dios sabía? Yo no sé, pero la unción va a comenzar a cancelar deuda a esta gente de manera sobrenatural. Gente que está creyendo, la unción te va a cancelar deuda de manera sobrenatural. Pero tú crees que a Dios no le molestaba ver a Israel esclavo porque eso lo avergonzaba a él. Pero Dios dijo, pero voy a esperar, porque Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a estar esclavo 450 años. Así que voy a dejar que estén esclavos, bien esclavos, porque la obra de Dios iba a ser mayor. Es más, escúchame, tú quieres que te hable de fe. Tú quieres que te hable de fe. La Biblia dice que porque tú tienes que comenzar a vivir por fe. Yo veo gente que va a saltar a dar pasos de fe. A dar pasos de fe. Pininos de fe en cualquier lugar donde tú te encuentres. Pero la Biblia dice que Dios le habló a Abraham, y cuando Dios le habló a Abraham, presta atención, cuando tú dices Dios me habló, tú tienes que estar seguro, porque todo lo que Dios habla es sobrenatural, porque Él es un Dios sobrenatural. Entonces Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, vete y no lleves nada. ¿Y para dónde voy? ¿Y qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir si no hago esto? ¿Y cómo sustento a mi mujer, que es perequera y que quiere que todos los pagos se los tenga al día? Y que si la comida no llega el 15 en la tarde, entonces ya hace el pleito el 16 en la mañana. ¿Dónde están las mujeres que viven por fe? Que no están esperando que el marido cobre, que están diciendo: Señor, tú eres el proveedor de esta casa. Tú traerás la leche, tú traerás la comida, tú traerás todo lo que hace falta aquí. Eres tú, Señor, el que lo va a proveer. Que cuando llegue el marido a la casa y le digan: me botaron del trabajo, no te preocupes, mi amor, a nosotros nos sustenta, no tu trabajo, es Dios. Ahora vas a tener tiempo para orar, para multiplicar la unción. Mira, cuando tú comiences a encerrarte y a multiplicar la unción, ay Dios mío, yo no quiero ni, ya estoy imaginándome lo que va a pasar en tu casa, en tu familia. Ahí va a haber una revolución, porque Dios tiene que llenar las demás vasijas. No te preocupes, mi amor. Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador, y ya mi vasija está llena. Ahora prepárate, porque se va a llenar la tuya. Nada nos va a faltar. Yo profetizo, nada nos va a faltar. Dependemos de Dios. Ahora es que vas a conocer a mi Dios, al Dios que me sustenta, al Dios que me habla, al Dios que pelea por mí, al Dios que provee. Yo no necesito tu trabajo. Qué bueno que ya no tienes ese trabajo, porque ahora es que vas a conocer a mi Dios, al que sustenta. Amén. Diga conmigo: mi Dios es el que sustenta. Y cuando salió, escuche, cuando salió Israel esclavo de Egipto, la gente está acostumbrada. Mira, si tú eres de la mentalidad que si tú no trabajas, tú no comes, arrepiéntete hoy. ¿Qué vas a hacer cuando todas las empresas cierren? Cuando no hay trabajo, cuando no hay vacante, cuando te boten del trabajo. Así que comienza a practicar la fe, la verdadera fe. Cuando el seguro social no te puede dar tu pensión, no importa, mi Dios me la trae.
No tengo nada que comer. Aprovecha ese día que la nevera está vacía. Hoy voy a conocer la mano de mi Dios. Aún tus enemigos, los que les caía mal, aún tu suegra te va a llevar la comida. Te va a sustentar, te va a alimentar. Tienes que aprender a depender de la unción del Espíritu Santo, porque mientras que no dependas de la unción del Espíritu Santo, tú y yo nos seguiremos metiendo en problemas. Yo no tenía casa. El Espíritu Santo me trae esto a memoria, tal vez para alguien, pero yo no tenía casa. Así que vivíamos alquilado y después de alquilado fuimos así, de casa en casa. Yo no sé cuántas mudanzas hicimos de casa en casa porque no teníamos casa. Y me atrevo a decir que ni mucha plata para pagar casa. Así que ya yo oraba, ya yo me encerraba, ya yo me postraba, me humillaba. Y Dios puso un querer de que era hora de buscar casa. Pero todos los bancos nos cerraron la puerta. No teníamos crédito, no teníamos credibilidad, no nos conocían nada, ni mi esposo ni yo. Los dos habíamos trabajado toda la vida independiente, no teníamos seguro, así que no nos conocían. Así que mi esposo dijo, ya me cansé, nos cerraron las puertas en todo, perdimos 3 años haciendo eso. Así que yo me postré y le dije, bueno, Señor, yo voy donde tú quieras que yo vaya. Lo que pasaba era que nosotros salíamos a buscar el terreno donde queríamos, la casa donde queríamos. Y cuando me postré y le dije, Señor, hazlo donde tú quieras. Esa semana un amigo de mi esposo lo llamó y le dijo, mira, tengo una amiga en tal banco que ella acaban de abrir boquete y te recomendé. Y mi esposo le dijo, no, ya yo no voy a ningún lado, si ya hasta ese banco ya fuimos y nos cerró la puerta, no tenemos crédito. Y mi esposo me comenta como a los 2 días y me dice, mira, fulano me llamó y me dijo esto, pero yo no voy para ningún lado, ya yo estoy cansado. Yo estaba orando y el Señor me dijo, ve. Así que yo fui y llegamos allá. Llegué yo allá y la mujer me dijo, sí, está bien, en un mes prepara todo, que en un mes comienzas a construir la casa. Y yo dije, pero si no me has revisado mis papeles. Yo sé lo que te digo, esto está aprobado. Le dije a mi esposo, ¿en serio? Sí. Así que, pero ya no teníamos terreno. Dice mi esposo, y mira, hoy me llamó fulano de tal y me ofreció un terreno allá en su finca, allá donde vivimos hoy. Sí, sí. Y que me lo traspasa si el banco quiere y que se lo paguemos cuando tengamos la plata. ¿En serio? Y así pasó. A los 3 meses nos estábamos mudando a la casa. Pero ahí no termina todo. El banco dijo, la mujer dijo, pero yo solamente les voy a dar $35,000 porque no les puedo dar más. Y bueno, yo diseñé una casa chiquitita, de esas de barriadas chiquitas. Pero cuando limpiamos la finca, que era de café, eso era así. Así que había que rellenar prácticamente una casa para hacer la otra arriba. Así que yo me tiré al café, me puse a llorar y dije, los $35,000 se van en la fundación. Así que eso no nos alcanza. Otra vez tenía ahí la dificultad. Así que yo recuerdo que estaba ahí tirada entre el café, ahí buscando a Dios, buscando a Dios. Dame fe. Llegó mi esposo y dice, párate de ahí, ten fe. Dios va a proveer. Esa fue la palabra que me declaró. Dios va a proveer. Yo nada más necesitaba eso. Y yo me he parado de allí y digo, Dios va a proveer. Así que no le dijimos al banco que no nos alcanzaba la plata. Yo tuve que parar todo, rediseñar. Llamé a un amigo ingeniero. Vino y me dijo, vamos a hacer esto y esto. Y bueno, yo tenía que terminar la casa sin baldosa, sin cielo raso, sin lámpara y si acaso las 2 puertas principales. No nos alcanzaba para nada. Y dice mi esposo, no importa, así nos metemos. Y comenzamos. Y le voy a decir algo. Terminamos la casa. Eso se volvió todo un dilema porque era todo más grande.
La casa que íbamos a hacer era como de 80 metros cuadrados. Y eso fue hace 20 años. Y cuando nosotros terminamos y yo cerré la contabilidad, eso sí, todos los días llegaban materiales. Y en realidad la casa, la construcción la envolvió un evento sobrenatural. Que la casa terminó en construcción como $120,000. Yo no sé de dónde salió la plata. Y la casa terminó en vez de 80 metros, 600 metros cuadrados. Y yo me sentaba ahí a llorar. Porque mi esposo me dijo, Dios va a proveer. Y yo me sentaba a llorar. Yo estaba embarazada de Francisco, ahí con la pancita dirigiendo a los trabajadores. Y en realidad esa fue la única deuda que hicimos. Y le cuento algo, entramos con ventana, con baldosa, con cielo raso, con azulejo, con lámparas de Lumicentro. Toda la semana sobrenaturalmente llegaban cosas. La arena se multiplicaba, yo lo vi. Se multiplicaba el cemento, se multiplicaba la piedra. Y solo teníamos $35,000. Pero mi vida de oración en ese tiempo era de rendición total, como hoy, claro, al Señor. Por eso lo que quiero hablarte es que tú tienes que aprender a rendir tu vida a Dios, pero no para que no ocurra nada. Porque tú no puedes decir que tu vida está rendida a Dios y nada está ocurriendo. Tu vida tiene que estar rendida a Dios y se tienen que manifestar obras de Dios. La Biblia dice que Dios abrió el mar rojo y todos los israelitas cruzaron. Y vino las olas y ahogaron a sus enemigos. Y no hay mayor enemigo en nuestra vida que todo aquello que se vuelve una necesidad en nosotros. Pero la Biblia dice que Dios suplirá toda necesidad, porque la necesidad es un enemigo. No es que Dios no quiera suplir la necesidad, es que te voy a contar, tu necesidad se volvió tu enemigo. Voy a decirlo de nuevo, cuando tu necesidad se vuelve tu enemigo, tú necesitas a Dios. Porque la Biblia no dice que tú suples tus necesidades o que yo suplo mis necesidades. La Biblia dice que Dios suple mis necesidades. La Biblia no dice que tus vecinos suplen tus necesidades, que tus amigos suplen tus necesidades, que tu empresa suple tu necesidad. La Biblia dice que Dios suple mi necesidad. Ahora, tú tienes que saber algo, que no solamente hay necesidades materiales, también hay necesidades espirituales. También hay necesidades físicas. ¿Cuántos tienen la necesidad de que su esposo o su esposa le diga te amo? ¿Cuántos tienen necesidad que su esposo o su esposa le abracen? ¿Cuántos tienen necesidad de que su esposa le diga una palabra bonita? O su mamá o su papá. ¿Cuántos tienen esa necesidad? Amén. ¿Cuántos tienen esa necesidad? Pues yo te vengo a decir que Dios va a suplir esa necesidad. ¿Cuántos tienen la necesidad de que alguien te valore, de que alguien te admire, de que alguien te diga las cosas buenas que hace y no solo las malas? ¿Cuántos tienen la necesidad de que alguien, que la gente te deje de criticar, sino que admire y te honre por las cosas buenas? ¿Tienes la necesidad? Pues yo te tengo noticia. La Biblia dice que es Dios quien va a suplir esa necesidad. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. El problema es que cuando tú y yo somos naturales, estamos buscando que naturalmente nos suplan esa necesidad. ¿Cómo? Bueno, le voy a decir a mi esposo hoy que él no me ama, que él no me da cariño, que él no me celebra. La Biblia dice que Dios es el que va a proveer esa necesidad. Deja que Dios la supla. Y necesita fe para esperar
que Dios la supla. Pero si tú esperas que... ¿Tú sabes lo que es esperar? Me vino así algo ahorita. ¿Tú sabes lo que es esperar? Hay gente que dice que está esperando, pero no están creyendo. ¿Tú sabes lo que es esperar? ¿Tú sabes lo que es esperar? Tener la actitud. Mira, tengo 20 años de casada y mi esposo todavía no me da cariño, pero no importa, yo sigo esperando. Porque Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Yo sigo esperando. No que a los 2 años me voy a divorciar porque Dios, yo fui a la iglesia y me dijeron que Dios iba a suplir mi necesidad y que iba a hacer que mi esposo me amara. Pero han pasado 5 años en la iglesia y todavía no lo veo. No importa, Señor, llevo 20, llevo 30, llevo 40 años, pero yo sigo esperando que tú vas a suplir esa necesidad. Eso es fe. Eso es fe. Lo que pasa es que tú llevas 40 años esperando lo mismo y menospreciando el amor de Dios. Oye, cámbiame la música de funeral. Que yo estoy celebrando a Cristo aquí, que está vivo. ¿Tú sabes por qué eso no ha cambiado? Porque tú vives menospreciando el amor de Dios. ¿Tú sabes por qué eso no ha cambiado? Porque tú no te levantas diciendo gracias, Padre, porque me amaste, porque me has amado, porque tu amor está conmigo y no tengo necesidad de nada. Entonces Dios dice, ahora sí te voy a dar el amor de los que esperas, porque ya el mío es suficiente. Amén. Porque el mío es suficiente. Porque Dios suple tu necesidad. Porque Dios quiere que le ame. Porque Dios quiere que estés feliz y conforme con el amor de Él. Porque lo demás es añadiduría. Diga conmigo, el amor de los demás es añadiduría. Del amor de mi esposo, de mis hijos. Ay, pero yo estoy feliz. Amén. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Dios me va a amar. Aunque mi madre, entonces usted no anda por ahí lamentándose porque no le aman, no. Pero es que ya Dios me amó y con todo me recogió Dios y Dios me ama, amén. Diga conmigo, el amor de Dios es más que suficiente. Amén. Entonces prepárate, porque si el amor de Dios es suficiente, prepárate, porque ahora el amor de los que están alrededor tuyo es para desbordarse. Amén. Deja de demandarle a la gente que te ame, porque Dios dice que Él suplirá todo lo que te hace falta. Es que si mis hijos me amaran, Dios va a hacer, si eso es una necesidad, no te preocupes, Dios te la va a suplir, Él te va a amar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Es que tú tienes que entender lo que es fe, porque cuando tú no entiendes lo que es fe, tú estás buscando por otro lado lo que Dios prometió darte y que te corresponde a ti esperar. ¿Usted cree que la gente tiene fe? Si la gente tuviera fe, estuviera esperando la promesa de Dios sentado, escuchando su palabra, porque Dios me prometió algo y Él lo va a cumplir, no importa cuánto pase. Así que Abraham salió de esa casa, no sabía para dónde iba, no sabía dónde iba a dormir, pero él le creyó a Dios y él le dijo, Dios, vamos, yo te creo. Pero hoy día la gente quiere que Dios le diga todo el panorama para saber si va o no va. Eso no es así, perdóname. Ahora la gente quiere que Dios le dé todo primero para ellos después ir. No, Señor. La fe es esperar. O sea, tú tienes que caminar en fe hasta alcanzar la promesa de Dios. Eso es esperar en Dios, amén. Yo estoy esperando en Dios. Y el diablo te va a decir, y todavía, y tienes tantos años de estar en esa iglesia y todavía sigo esperando a Dios. Todavía, ¿cuántos todavía siguen esperando a Dios? No te canses de esperar en Dios. No te canses de esperar en Dios. No te canses, porque los que esperan en Jehová, Isaías 40:31,
no solo recibirán nueva fuerza, sino que van a volar como las águilas. ¿Están listos para volar como las águilas? Dice que los que esperan en Jehová, amén. Dile que está al lado, mírame, ya me comenzaron a salir la pluma, pero no de gallinas, sino de águilas. Porque los pollos no vuelan, pero las águilas sí. Y alto, amén. Isaías 40:31. Pónmelo ahí. Amén. ¿Dónde está la gente que está recibiendo fe hoy? Acomoda tu fe. Tu fe es esperar, no te puedes mover, no lo puedes hacer tú. Deja de buscarlo tú, deja que llegue, que Dios lo ponga de manera sobrenatural, porque las obras de Dios son sobrenaturales. Es más, te voy a decir algo, las obras de Dios son inimaginables. Tu cabeza no tiene la capacidad de imaginar lo que Dios va a hacer. Moisés no se imaginaba que Dios iba a abrir el mar rojo. Pensó que le iban a llegar unas lanchas ahí. Lo que menos se imaginaba que el mar se iba a abrir. Las obras de Dios son imaginables. Ya conmigo, las obras de Dios mi mente no las puede imaginar, porque son grandes, porque son maravillosas, porque son poderosas. Amén. Te vas a maravillar de la obra que Dios hace. Una señal de obras de fe de Dios en tu vida es que vas a quedar con la boca abierta. Vamos, abre la boca. Así voy a quedar. ¡Wow! Amén. Que tú vas a querer correr a contar lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo. Amén. Dice, y en cambio, los que confían en el Señor, ¿qué encontrarán? ¿Usted sabe por qué la gente ya no tiene fuerza para creer, para servir, para seguir, para congregarse, para obedecer? Porque no tienen fe. Porque la fe es un motor que te da nueva fuerza. Cuando tú no tienes, te da fuerza. La fe abre lo sobrenatural de Dios para traerte una fuerza como la del búfalo. ¿Tú sabes por qué fuerza como la del búfalo? Porque el búfalo tiene en su espalda una joroba que está llena de aceite. Y el búfalo no corre a atacar a su presa. Él retrocede porque está moviendo el aceite. ¿Sí? Y cuando movió ese aceite lo suficientemente, entonces él está listo para correr. Porque la fuerza se la da el aceite. ¿Estás aquí? El pueblo de Dios está llamado a caminar con aceite. Cuando tú no tienes aceite, tú no tienes fuerza. Entonces tienes que irte a encerrar. Sin hacer nada. Señor, aquí estoy quieta. Multiplica el aceite. Aquí estoy esperando en ti, Señor. Ey, es un milagro, pero el aceite de la unción se multiplica mientras tú estés esperando. Porque la viuda se encerró a esperar. Voy a esperar la llamada de Dios. Voy a esperar el milagro de Dios. Voy a esperar, Señor. Lo que tú vas a hacer, voy a esperar. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Vamos a leerlo en la versión correcta. En cambio, los que tienen fe. Vamos a leerlo. En cambio, los que tienen fe en el Señor encontrarán nueva fuerza. La gente que tiene fe en el Señor siempre encontrará nueva fuerza. Ay, es que estoy cansada, ay, que me duele, ay, que esto, ay, que lo otro, ay, es que no puedo, ay, que tengo sueño, ay, que tengo pereza. En el servicio. Sacando el chocolate de la cartera para que me active.
ya no tengo ganas. Y los que tienen fe en el Señor siempre van a encontrar fuerza. Diga conmigo, los que tienen fe en el Señor encontrarán fuerza. Voy a contarte algo. La fe sin obra no te da fuerza. Es cuando tú comienzas a ver las obras de Dios. Cuando tú comienzas a ver lo sobrenatural, tú coges fuerza. La fe se alimenta de las obras de Dios. Lo que sustenta la fe son las obras de Dios. Voy a decirlo de nuevo. Lo que sustenta la fe es la obra de Dios. Por eso tú tienes que tener fe para ver la obra de Dios. Cuando no tienes comida, tú dices, Señor, no tengo comida, pero tú prometiste que a un cuervo me traerá comida. Yo estoy esperando. Eso es fe. Eso es fe. Y cuando tú vas a Dios por tu necesidad, eso habla de fe. Cuando tú vas a la oración y le dices, Señor, ¿a dónde fue la viuda? Donde Elías, donde Eliseo. Y la otra viuda también de Sarepta fue donde Elías. Yo no sé qué Dios tiene con las viudas, pero las viudas... Es más, fue una viuda la que me bendijo a mí en Boquete con mi finca. Fue una viuda. Porque las viudas están destinadas a prosperar, a bendecir, a multiplicar. Porque dice la Biblia que la misericordia de Dios está sobre las viudas. ¿Sí? Y fíjese, la mujer que me bendijo allá en Boquete con la finca era una viuda. Ajá. Dios me usó para bendecirla. Y ella me bendijo. Del aceite que Dios le dio, ella me dio aceite a mí. Y si usted va a la Biblia, Elías tenía una viuda, Eliseo tenía una viuda, Jesús también. Porque la Biblia dice que Dios tiene misericordia de las viudas. El amor de Dios está con ellas. Ellas están destinadas a bendecir, a prosperar, a multiplicar. Está aquí. Eso dice la Biblia, amén. Está aquí. Dile a la viuda, estás bendecida cuando la veas. Estás bendecida porque tú no estás sola, porque Dios está contigo, porque Dios te ama y la misericordia de Dios está contigo y la bondad de Dios está contigo, porque tú eres viuda. Y Dios es el que te va a consolar. Ahora las casadas no quieren, por favor, no oren para esta viuda, porque usted y yo cargamos otra bendición. Estamos bendecidas porque tenemos un sacerdote en la casa. Amén. Aleluya. Aleluya. No es la viuda porque lo pidan, es la viuda porque naturalmente quedó viuda. Amén. Está aquí. Entonces dice, volarán alto, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esto lo produce la fe. ¿Por qué la gente está desmayando en la iglesia? Porque no tienen la fe para creer que Dios lo puede hacer. La fe es una actitud de una posición. La fe es una actitud. Tú puedes estar aquí pero no tener fe. Tener una mala actitud esperando a Dios. Porque tú tienes que tener fe. La fe es una actitud, es una posición en el ámbito del espíritu, que yo estoy aquí creyéndole a Dios lo que Él me dijo, lo que Él me prometió, lo que yo vi en sueño, lo que Dios me mostró en visión. Yo estoy esperando, y como yo estoy esperando a Dios, nada me mueve. Porque yo estoy esperando a Dios. No, eso no es de Dios, no me mueve. Porque yo estoy esperando a Dios. Pero la gente que no está esperando en Dios, lo mueve cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier oferta.
Pero la gente que tiene la actitud correcta, que de verdad le está creyendo a Dios, que le está creyendo a su palabra y a su promesa, dice: no me muevo porque a mí Dios me lo prometió, así que yo espero en el Señor. No te enojes conmigo, yo te tengo que hablar lo que es fe. Yo te tengo que hablar lo que es fe. Si yo hubiera aceptado todas las ofertas, yo me hubiera perdido de ver milagros sobrenaturales en mi familia, en mi casa, en mi vida, en la iglesia, en el pueblo. Si yo me hubiese movido por las ofertas, pero no, yo estoy esperando lo que Dios me dijo. Escúchame lo que les voy a decir. José estaba en la casa de Potifar y tenía un ofertón: ser la amante de la esposa de su jefe. Y él dijo: no. A mí Dios me prometió que iba a gobernar Egipto, y allá yo vi, ya Dios le mostró que iba a tener esposa, hijo y todo lo que necesitaba. ¿Comprende? La fe te lleva a ver a lo sobrenatural. ¿Por qué el pueblo no puede ver las cosas y las promesas y lo sobrenatural y más allá de lo natural? Por falta de fe. Porque la fe es la llave de lo sobrenatural. Y la fe te lleva a ver el futuro, te lleva a ver el destino. Ya yo vi todos mis hijos. Yo vi mi descendencia. Yo vi a mi esposo y yo le creo. Una vez un apóstol me dijo: ¿y tú vas a creer en eso, en esa visión que tuviste de tu esposo? ¿Y por qué no? Yo le creo a Dios. La pregunta es: ¿tú le vas a creer a Dios? Pregunto, ¿tú le vas a creer a Dios? Tú tienes que creerle a Dios por encima de cualquier hombre. Perdóname, pero la Biblia dice que hay que creerle a Dios antes que a los hombres. Entonces tú tienes que aprender a creerle a Dios, porque cuando le crees a Dios, lo que Él te prometió va a llegar. Pase lo que pase, no importa quién no crea, no importa quién caiga a la derecha y a la izquierda, mantente creyendo a Dios y depende del Espíritu Santo. No importa si a la derecha y a la izquierda quieren coger otros caminos, tú dices: yo me quedo aquí porque yo decidí depender del Espíritu Santo. A alguien Dios le va a pagar deuda en los próximos días. A alguien Dios le va a cancelar sobrenaturalmente deuda en los próximos días. Tú tienes que saber que la deuda la cancela la unción. Gracias a Dios por mis habilidades, por mis dones, por mis talentos, por mis títulos universitarios, pero nunca me cancelaron una deuda. Al contrario, me dieron más deuda. Porque el sistema está diseñado para eso. El sistema está diseñado para que nunca puedas salir de él. Por eso tú tener fe en Dios y escúcheme lo que le voy a decir. La Biblia es un libro sobrenatural. Escuche. La Biblia es un libro espiritual y por ende sobrenatural. Y el consejo que está aquí es el consejo de Dios. ¿Estás aquí? Y aunque en el mundo algunos dicen ser espirituales y practican algunas cosas de la Biblia, no quiere decir que lo demás que practica está bien. La Biblia es un libro espiritual, por ende sobrenatural. Y la Biblia te conduce a vivir una vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando. La Biblia, diga conmigo, la Biblia me conduce a vivir una vida sobrenatural. Por eso Dios va a permitir que cosas difíciles lleguen a tu vida, a tu casa, a tu familia. Pero Dios lo está permitiendo para Él hacer obras, porque el mundo necesita, tú necesitas, yo necesito, y el mundo necesita ver las obras de Dios, no de los hombres. Porque ya la de los hombres la conocemos. Porque el mundo está lleno de las obras de los hombres. El mundo necesita ver obras de Dios. Amén. Obras de Dios. Obras de Dios. Obras de Dios. Porque Dios es un Dios sobrenatural que hace que lo imposible sea posible.
sé sincero contigo mismo. ¿Necesitas que Dios obre en tu casa? Sé sincero. Porque mientras que tú digas que estás completa ya y no necesitas que Dios obre, eso es falta de fe. Sé sincero con Dios. Necesitas que tu hogar y tu matrimonio vengan las obras de Dios sobrenaturales. Necesitas que tus hijos recomiencen a entrar en lo sobrenatural de Dios. Escúchame, el corazón del hombre no lo cambia ningún hombre, ninguna mujer, lo cambia solo Dios. Dios lo endurece y Dios lo suaviza. Nadie puede cambiar el corazón del ser humano, solo Dios. Es una obra única del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en esas personas nunca pueden cambiar, porque solo Dios los puede cambiar. Y Dios te está diciendo hoy, ten fe, ten fe, ten fe. Y cree que yo soy el que voy a cambiar, dice el Señor. Ningún ser humano puede cambiar el corazón de nadie, solo Dios. Por eso tú necesitas la fe, depender de Dios, creer en Dios, porque Dios solo puede llegar, aunque la tierra está llena de su gloria, Dios solo se manifiesta donde hay fe. Voy a decirlo de nuevo, Dios se manifiesta donde hay fe, donde hay una familia, donde hay un hombre, donde hay una mujer, diciéndole a Dios, ya yo no quiero hacer nada, yo quiero que lo hagas tú todo. Yo te rindo mi control, te rindo la manipulación. Oiga, yo me quedo sorprendida que donde yo voy, yo detecto gente manipuladora, gente controladora. Es porque eso es de la carne. El control y la manipulación es una obra de la carne. Y cuando tú no le das el control al Espíritu Santo, la carne está controlando, la carne está manipulando. Y hoy día, escúcheme lo que le voy a decir, es más visible. Usted va a los lugares y ya en un nivel espiritual y usted va a ver visible el deseo del hombre carnal y el deseo del hombre natural controlarlo todo. Y cuando usted no le ha entregado su vida a Dios, al Espíritu Santo, y depende de Él, usted también está siendo controlado por alguien. Te tengo noticias, la única manera que tú no seas controlado por ningún ser humano, aunque puede ser que te guste que te controlen, que tengas necesidad de que te controlen, es que tú le entregues el control total al Espíritu Santo. Él te va a quitar la necesidad de que te controle. Él te va a quitar la necesidad de controlar. Porque hay gente que si no controla, entonces no están bien. Entrégale tu necesidad al Espíritu Santo de controlar. Y dile, seas tú el que controle. Está aquí, está aquí, está aquí. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, hay libertad. ¿Cuántos están aquí? Denle un aplauso al Espíritu de Dios, un aplauso al Espíritu de Dios. A Él le exaltamos, a Él le damos gloria, a Él le damos alabanza. Cuando tú no le rindes el control de tus pensamientos, de tu vida, de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos, algún sentimiento te está controlando. Probablemente el de rechazo. Mi esposo no me quiere, en la iglesia no me quiere, mi familia no me quiere, en el trabajo no me quiere, nadie me quiere. Dale esos sentimientos al Espíritu de Dios. Y está el otro extremo. Tengo que controlar a todo el mundo si no me traiciona. Tengo que controlar a todo el mundo si no me roban. Tengo que controlar a todo el mundo si no me dejan mal. Tengo que controlarme yo misma para que no me lastime. Tengo que controlar mi corazón para que no me hiera. Dáselo al Espíritu Santo todo. Todo. Porque vivir por fe es vivir, porque controlando no has cambiado a nadie. Es más rebelde se vuelve. Cuando tú tratas de controlar, más problemas causa. Por eso tienes que entender que tu mente, tus pensamientos, tus emociones,
todo tiene que estar bajo el control, la dependencia total, tu respirar, bajo la dependencia total del Espíritu Santo, tu corazón, tu finanza, tus talentos, tus capacidades, tus dones, tu casa, todo tiene que estar bajo el control del Espíritu de Dios. Porque si no está bajo el control del Espíritu Santo, alguien lo va a controlar. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Por eso tienes que aprender a depender del Espíritu Santo. Porque cuando tú dependes del Espíritu Santo, la unción se va a multiplicar y las deudas se van a cancelar. Los acreedores no van a querer saber más de ti, porque tú le causas pérdida en vez de ganancia. Oh, sí, cuando tú estás en el control del Espíritu Santo, la unción, escúchame esto, cuando tú estás en total control del Espíritu Santo es cuando la unción se comienza a multiplicar. Y cuando la unción sube de nivel, la provisión viene. Cuando la unción sube de nivel, el recurso viene. Cuando la unción viene de nivel, no hay enfermedades. Porque la unción te está acercando, la unción te está protegiendo. Escúchame, ¿tú sabes por qué Eliseo pudo resucitar al hijo de la tsunamita? Porque era ilegal la muerte, que matara al hijo, porque ella estaba bajo unción. Estaba bajo unción. ¿Estás aquí? O sea, tú tienes que entender que tú puedes estar falto de todo menos de unción. Porque la unción es lo que te lo provee todo, es lo que te sustenta todo, es lo que trae el milagro, es lo que trae el prodigio, es lo que trae las señales, todo lo trae. Dice la Biblia que Elías estaba por allá huyendo y que Dios vino y le mandó cuervos que le sustentaran, le mandó agua, le dio sustento. O sea, todos los eventos de Elías fueron sobrenaturales. Yo declaro y profetizo que los ojos de tu entendimiento se van a abrir para tú comenzar a ver un mover sobrenatural de Dios en tu vida. Tú tienes que anhelar el mover sobrenatural de Dios. Cuando una iglesia no anhela el mover sobrenatural de Dios en su vida, entonces la iglesia vive lo mismo, se aburre. Yo también me aburro de predicarle lo mismo. Yo también me aburro de predicarle a la misma gente que tienen 20 años con el mismo problema. Todavía no cambia. Está aquí. Va a tener fe para abrir puertas a lo sobrenatural. Y va a comenzar a declarar: voy a esperar que este asunto lo arregle Dios. Voy a esperar que Dios sea el que me defienda. Voy a esperar que Dios lo haga sobrenaturalmente. Que Dios traiga la ayuda. Que Dios traiga el socorro. Amén. Dale un aplauso a Dios. Así que la fe es esperar en Dios. Diga conmigo, la fe es esperar en Dios. Fe es depender de Dios. Si no te gusta depender de Dios, entonces comienza a rendirle tu ansiedad, tu deseo de control, tu cansancio, tu desesperación, tu carga. ¿Tú sabes lo que hace la carga? La carga mete a la gente en ansiedad. La carga mete a la gente a meter la pata. Por eso ahí no se multiplica la unción. Tú tienes que aprender a depender de Dios y tú y tu casa será una familia sobrenatural. Digo esto de nuevo, será una familia sobrenatural. Amén. A mí no me sorprende lo que los hombres hacen. A mí me sorprende lo que Dios hace. Y Dios está listo para hacer cosas sobrenaturales en tu casa, en tu familia, en tu vida. Dios está listo para sanar el cáncer. Dios está listo para revertir ese problema del cuerpo. Dios está listo para para sanar los cuerpos. Dios está listo para sanar el cerebro. Dios está listo para romper la maldición. Dios está listo siempre. Dios está listo para abrir los cielos. Amén. Para sanar la enfermedad, para darle nueva fuerza a los huesos, esas piernas que ya no tienen fuerza, esas rodillas que ya no tienen fuerza. Dios está listo para renovarte la fuerza por medio de la fe. Amén. Ponte sobre tus pies. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en lo sobrenatural? Usted sabe, cuando ha experimentado lo sobrenatural, usted nunca se conformará con una vida natural. Amén. Dios va a cambiar tu casa, tu familia, el negocio, todo lo que emprenda tu mano.
de manera sobrenatural. Pero lo va a hacer porque tú vas a estar esperando que Dios lo haga. La actitud de la fe es: estoy esperando que Dios lo haga. La actitud de la fe: estoy esperando que Dios lo haga. Por eso no lo voy a hacer yo, porque estoy esperando que Dios lo haga. Amén. Diga conmigo: estoy esperando que Dios lo haga. Por eso no lo hago yo, porque Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a convencer. Dios va a ministrar los corazones. Dios va a liberar tu casa. Dios va a liberar tus hijos. Dios va a liberar tu familia. La presencia de Dios va a ir a todo lugar y va a comenzar a ocurrir milagros sobrenaturales. Amén. Milagros.